¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? El maestro dijo: hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que sus padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán, y así esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías. Y hay de ustedes, maestros de la ley, que se quedaron con la llave del saber. Ustedes que no han entrado, han cerrado el paso a los que quieren entrar. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 47 al 54. Muchos han muerto por la causa de la justicia y de la verdad. No es difícil encontrar en una sociedad motivos para criticar a una persona que piensa tan diferente a mí. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 15 de octubre, año 2020. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Ese capítulo 11 del Evangelio según San Lucas se pone bien interesante porque va de una manera progresiva, purificando la religión, corrigiendo errores, orientando la palabra, previendo todos los males que se pueden ocasionar cuando las personas interpretan caprichosamente la palabra de Dios o se valen de la religión para crear un modus vivendi en la sociedad, o entran a atacar a los demás con la misma palabra de Dios y utilizan algo que se conoce en materia de Biblia que se llama casuística. Y esa palabra casuística, las personas legalistas, pormenorizadoras, detallistas, como que se pegan demasiado que en cantidad de detalles y por ahí critican a los demás y les cierran las puertas, como dice Jesucristo: hay ustedes, maestros de la ley, que se quedaron con la llave del saber, ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Bien interesante el maestro de Nazaret, poniéndonos hoy a pensar en ese aspecto que ha dañado tanto la sociedad. ¿Cuántas personas han terminado muy mal desde la creación hasta hoy? El maestro de Nazaret tiene como una lista de todo lo que ha pasado en la historia de la salvación. Y esa lista es de la sangre que han derramado los profetas desde la creación del mundo, dice Jesús de Nazaret. Y la ubica y dice que desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Lo repito, se le pedirá cuenta. ¿Cuántas personas han en el mundo perdido su vida? ¿Cuántos han abandonado la iglesia por unos pocos que critican tanto a los demás, pero se creen iglesia? Bien seria, el asunto se pone como serio. La casuística, ¿cómo hace de mal en una sociedad? El Papa Francisco dice que la casuística presente es un mundo que no tiene amor, un mundo que no tiene fe, un mundo sin esperanza, un mundo sin confianza, un mundo sin Dios. Y por esto nunca volverán a ser felices esas personas, nunca lograrán la plena felicidad, porque es que en materia de religión a uno no lo mandaron a ser casuístico,
y ser aburridor con los demás como si uno fuera el juez o el papá de los demás. Nadie es juez de nadie en materia de religión. La casuística queda eliminada, hace mucho mal, muestra demasiada hipocresía, muestra un Dios muerto, diría el Papa Emérito Benedicto XVI, un Dios que no está vivo, que no resucitó, que no hay esperanzas en la humanidad porque lo devolvieron por los lados de la casuística. Como Jesús conocía la historia del pueblo de Israel en toda su minucia, sabe la lista de Abel hasta Zacarías y hace toda una lista abierta hablando de los maestros de la ley que se quedaron con las llaves del saber. Y presentan a un Dios cuando una persona vive una religión de ese modelito, del modelo de creerse juez de los demás, o creerse santo y los demás son malos porque el santo es usted, o creer que yo soy el bueno y como usted no piensa igual como pienso yo, entonces el malo es usted. Como usted no reza la cantidad de veces que yo me la paso rezando todos los días, entonces usted es malo y se va a condenar y yo sí me voy a santificar y me voy para el cielo. Compararse con los demás y dañarle la vida a los demás en materia de religión. Entonces dice el maestro que presentan a Dios como un juez muy severo y en nombre de ese Dios que está muerto, que está en la cabeza, en la mente de esa persona, imponen las leyes y las normas que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios, falsifican la imagen de Dios, acaban con las demás personas el deseo de servirle a Dios y de servirle a su reino. Incluso se pueden ir muchas personas de la iglesia aburridas de esa situación o de la manera de ser de esas pocas personas que dañan tanto una vida pastoral. Una comunidad que se organiza, decía el Papa Francisco, alrededor de este falso Dios, no podrá entrar en el reino de Dios, ni tampoco es expresión eso del reino de Dios. Si Jesucristo vino a hablar del reino de Dios y su justicia, de la caridad, del amor, de darle la mano a los demás, de perdonar 70 veces 7. La pregunta del millón es, ¿esta persona qué hace haciendo eso en la Iglesia Católica? ¿Por qué no entiende que la religión no es el arte de ser legalista, casuístico y ser imperativo categórico contra las demás personas? Impide que los demás entren en el reino. Se le cumple a esa persona lo que dice el Evangelio en ese capítulo 11 de San Lucas, verso 52. Ni entra usted ni deja entrar a los demás. Tiene las llaves del saber. Ni permite que los demás avancen, ni tampoco lo hace usted. Y aparece la expresión reino de Dios. Es bueno definir esto, el término, la expresión entrar en el reino de los cielos, entrar en el reino de Dios. Eso puede significar como dos cositas: entrar en el reino de Dios, después de la muerte ganarse el cielo, llegar al reino de Dios, la salvación, la eternidad. Pero también se puede interpretar desde otro ángulo para hablar de la entrada en el reino de Jesús, de las comunidades de los primeros cristianos que se fueron formando, según está escrito en la Biblia, y se fueron organizando comunidades, grupos. Todos vivían felices, se amaban, se servían, practicaban la caridad. El modelo perfecto de comunidad que cree en Dios y practica una religión que se llama católica está allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Basta leerse, con eso sería suficiente. Leerse el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos vivían en comunidad, se llamaban hermanos, se ayudaban, colaboraban, visitaban enfermos, se servían los unos con los otros. Esa es la perfección. Está en la Biblia. No una casuística ni un legalismo que es el que Jesús le alega tanto a estos grupos, a fariseos, a los escribas. El Papa Emérito Benedicto XVI, un 24 de mayo del año 2011, hablaba del tema entre la verdad y la libertad, entre predicar lo que es la verdad y cómo la verdad les dará la verdadera libertad. De igual manera manejaba muy bien ese tema el Papa Santo, San Juan Pablo II, en una carta que se llamaba Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad,
y cómo el Papa jugaba tan perfecto con esos términos verdad, bien y libertad dentro del contexto de la teología moral de la Iglesia Católica. Bien interesante estos dos papas para uno poder aprender cada día más de asuntos de religión, cómo juega la verdad con la libertad, y eso lo hace el Papa Benedicto XVI, Papa emérito. Dice el Santo Padre que la hipocresía es aburridora y es aborrecida por Dios, porque en la mente de Dios no cabe una religión doble donde tú juzgas a los demás, te crees maestro, te crees juez del otro, dice el Papa Benedicto. No hay nada peor en el alma de una persona creyente que este terrible pecado de vivir una religión de una manera hipócrita, cuando te crees el juez del otro, legalista, o pones a los demás a hacer una cantidad de maromas espirituales. Dios no está de acuerdo, decía Benedicto XVI, a la persona que no es sincera y quiere aparentar lo que no es realidad. Dios sigue mandando al mundo profetas que prediquen la verdad y vivan en la libertad. Ahí va el tema del Papa Benedicto XVI. Dios sigue queriendo y mandando profetas, misioneros, sacerdotes, religiosos, personas que sean profetas en este mundo actual, que prediquen la verdad y vivan en la libertad. Es decir, que no sean sordos a la verdad, decía el Papa emérito. Y de nuevo entonces se sigue proclamando la palabra de Dios. Bien interesante haber aprendido cómo se vive una religión en la justicia y en la verdad, y cómo hay que evitar tanto en materia de religión la casuística y el legalismo con las demás personas. ¿Quién es ese que los mares le obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. ¿Quién es ese que da paz al alma herida y los pecados con su muerte perdonó?